Tras la boda, mi esposo me negó intimidad citando mi cuerpo, mi decisión. Presenté la anulación por fraude, pero él no sabía que las sesiones de terapia grabadas revelarían su plan. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Isadora. La boda fue exactamente como mi suegra, Elara, la había soñado, extravagante, ostentosa y completamente financiada con dinero que no tenían. Candelabros de cristal colgaban del techo del salón, reflejando la luz sobre cientos de rosas blancas importadas. Cada invitado sostenía una copa de champán cuyo precio podría haber pagado mi alquiler de un mes, o al menos el que ellos creían que pagaba. Yo me sentía como una actriz en una obra para la que no había ensayado. Mi vestido, aunque hermoso, se sentía ajeno, una coraza de seda y encaje elegida por Elara para mantener las apariencias. Mi esposo, Leandro, estaba a mi lado, deslumbrante en su smoking. Sonreía a las cámaras, estrechaba manos, aceptaba felicitaciones con una gracia que parecía innata. Era el hijo perfecto de una familia respetable. Pero cuando nuestras miradas se cruzaban, sus ojos color miel estaban distantes, vacíos de la calidez que me había enamorado. Era una sensación extraña, un frío sutil en medio de la celebración. Me decía a mí misma que eran los nervios, la presión del día. Estaba equivocada. La luna de miel en aquel resort de lujo en la costa fue la confirmación de mis temores. Las suites con vistas al océano, las cenas a la luz de las velas, todo el montaje romántico solo servía para acentuar el abismo que se abría entre nosotros. Cada vez que intentaba un gesto de intimidad, un beso más profundo, una caricia mientras caminábamos por la playa, él se apartaba con una excusa. Estoy agotado, mi amor, decía. Ha sido una semana muy intensa. La tercera noche, después de una cena en silencio donde él pasó más tiempo mirando su teléfono que a mí, me armé de valor. En la terraza de nuestra suite, con el sonido de las olas rompiendo suavemente debajo de nosotros, le tomé la mano. Leandro, ¿está todo bien? Te siento, lejos, susurré. Él retiró su mano, no bruscamente, pero con una finalidad que me heló. Se giró para mirarme, y su rostro era una máscara de cortesía. Isadora, estoy aquí, ¿no? Simplemente estoy cansado. No es solo cansancio, insistí, mi voz temblando ligeramente. Apenas me has tocado desde que dijimos, sí, quiero. Somos marido y mujer. Fue entonces cuando pronunció la frase que se convertiría en su mantra, una barrera cruel disfrazada de progresismo. Mira, yo respeto tu cuerpo, así que por favor, respeta el mío, dijo con calma. El matrimonio es una asociación, no una obligación. No puedes exigirme nada. Me quedé sin palabras. La brisa del mar de repente se sintió gélida. No estaba exigiendo, estaba buscando una conexión, una confirmación del amor que creía que compartíamos. Pero en sus ojos no vi a mi esposo, sino a un extraño, un socio de negocios que acababa de leer los términos y condiciones de nuestro contrato. En ese momento, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían burlarse de mí, comprendí que mi matrimonio era una farsa. Regresamos a la ciudad y nos instalamos en un lujoso apartamento en el centro, un lugar con ventanales que se abrían a un horizonte de rascacielos. Leandro se jactaba ante sus amigos del nido de amor que habíamos conseguido, omitiendo convenientemente que era yo quien pagaba el alquiler cada mes desde una de mis cuentas de inversión. Para él, y para su familia, yo era simplemente Isadora, la chica de origen modesto que había tenido la suerte de casarse con un miembro de la élite de la ciudad. Mi vida era un acto de equilibrio constante, manteniendo la fachada de una esposa dócil y sencilla mientras, en secreto, gestionaba un portafolio tecnológico que valía más que todo el patrimonio de su familia, incluso antes de que empezaran a hundirse. Mi rutina era simple y, a sus ojos, patética. Me levantaba temprano, me ponía unos vaqueros y una camiseta, y me sentaba frente a mi viejo portátil en un rincón del apartamento.
Para ellos, yo jugaba con el ordenador. No entendían de algoritmos, de capital de riesgo, de proyecciones de mercado. Veían mi Honda Civic de 2014 aparcado junto a su BMW y sentían vergüenza ajena. Las cenas de los domingos en casa de mis suegros eran una tortura semanal. Se habían convertido en el escenario principal para su desprecio sutil, a veces, no tan sutil. Isadora, querida, decía Elara, mi suegra, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras su mirada recorría mi atuendo. ¿No crees que ya es hora de que inviertas en un guardarropa más apropiado? La esposa de Leandro debería reflejar su estatus. Gael, el hermano menor de Leandro, era más directo. ¿Sigues con tu proyectito de internet, Isa?, preguntaba con sorna, haciendo comillas en el aire. Deberías buscar un trabajo de verdad. Quizás mi padre pueda encontrarte algo en la oficina, para que te sientas útil. Y Román, mi suegro, el patriarca de una empresa en decadencia, me miraba por encima de sus gafas con aire de superioridad. ¿Has pensado en tu contribución a esta familia, hija? El apellido que ahora llevas tiene un peso, una historia. No se mantiene solo con hobbies. En cada uno de estos ataques, yo buscaba la mirada de Leandro, esperando una palabra de defensa, un gesto de apoyo. Nunca llegaba. Él simplemente sonreía, incómodo, y cambiaba de tema. Mamá, déjala tranquila. Ya encontrará su camino. Su pasividad era casi peor que sus insultos. Era una traición silenciosa, una confirmación de que yo estaba sola en esto. Recordaba nuestros primeros días, cuando la fachada de Leandro era impecable. Me había dicho que admiraba mi autenticidad, que amaba que yo no me dejara impresionar por el dinero o las apariencias. Eres real, Isadora. Eso es lo que me importa, me susurró una noche. Ahora me daba cuenta de que no amaba mi autenticidad, amaba la tapadera que le proporcionaba. Mi sencillez era el camuflaje perfecto para su propia mediocridad y para los secretos que su familia luchaba por ocultar. El catalizador, el momento en que la última gota de paciencia se evaporó, llegó en forma de una fiesta benéfica. O, más bien, una fiesta para recaudar fondos, como la llamaba Elara. En realidad, era un intento desesperado de Román por codearse con posibles inversores y proyectar una imagen de éxito que ya no existía. La empresa familiar, una vez un pilar en la industria manufacturera local, se desmoronaba bajo el peso de la mala gestión y la incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Pero las apariencias, como siempre, eran lo primero. Me ordenaron, no me pidieron, que asistiera. Y por el amor de Dios, Isadora, vístete como si pertenecieras a este mundo, me advirtió Elara por teléfono, con un tono que no admitía réplica. Leandro te llevará de compras. No aceptaré un no por respuesta. Así que me encontré embutida en un vestido de diseñador carísimo, sintiendo que el tejido me asfixiaba. Leandro parecía satisfecho. Así está mejor, cariño. ¿Ves? No es tan difícil. Durante la primera hora del evento, cumplí mi papel. Sonreí, asentí y me mantuve en un segundo plano, observando a la élite de la ciudad intercambiar falsedades y tarjetas de visita. Elara me vigilaba desde el otro lado del salón como un halcón. Vi cuando su expresión se agrió. Yo estaba conversando con un hombre mayor, un empresario del sector inmobiliario que, para mi sorpresa, parecía genuinamente interesado en mi opinión sobre las tendencias tecnológicas en su sector. Hablábamos de domótica y de la tokenización de activos inmobiliarios. Era la primera conversación estimulante que tenía en semanas. De repente, sentí un tirón en el brazo. Era Elara, con una sonrisa forzada en los labios pero con furia en los ojos. Disculpe, señor Martínez, ¿me permite robarle a mi nuera un segundo? Me arrastró a un rincón apartado, cerca de los baños. Su agarre era sorprendentemente fuerte. ¿Se puede saber qué demonios crees que estás haciendo? Siseó, su voz un veneno bajo. Estaba hablando con el señor Martínez, empecé a decir, confundida. Estabas coqueteando. Y aburriéndole con tus tonterías de ordenadores, me interrumpió.
Ese hombre es un posible salvavidas para la empresa de Román, y tú lo estás espantando. Escúchame bien, niña. Tienes que aprender cuál es tu lugar. Tu único trabajo aquí es ser un adorno bonito y silencioso al lado de mi hijo. Sonreír, asentir y mantener la boca cerrada. ¿Has entendido? No vuelvas a avergonzar a esta familia. Sus palabras eran como bofetadas. Me quedé allí, paralizada, sintiendo como el color desaparecía de mi rostro. Busqué con la mirada a mi esposo, que había visto toda la escena desde la distancia. Nuestros ojos se encontraron a través del gentío. En su expresión no había ira hacia su madre, ni compasión por mí. Solo había una irritación cansada, la de alguien a quien le han vuelto a arruinar la noche. Se acercó lentamente, no para defenderme, sino para controlar los daños. Mamá, por favor, no hagas una escena, dijo en voz baja. Luego se volvió hacia mí. Isadora, mamá solo quiere lo mejor para todos. No compliques las cosas. Y eso fue todo. La última pieza de esperanza a la que me aferraba se hizo añicos. No era solo que no me defendiera, era cómplice activo de mi humillación. Complicar las cosas. Mi dolor, mi dignidad, mi existencia misma eran una complicación para sus planes, para su comodidad. Asentí lentamente, una calma gélida extendiéndose por mis venas. Tienes razón, dije, mi voz sorprendentemente firme. No complicaré más las cosas. Me di la vuelta y me dirigí al guardarropa para recoger mi abrigo. Mientras esperaba, saqué discretamente mi teléfono. El corazón me latía con fuerza, pero mis dedos estaban firmes. Vi el nombre en la pantalla de Leandro, que había dejado su teléfono en su chaqueta. Una notificación brillaba en la pantalla de bloqueo. No era de su madre ni de un amigo. Era de una mujer llamada Valeria. El mensaje era corto, pero devastador: no puedo soportarlo más, Leo. ¿Cuándo vas a dejar a esa esposa paleta tuya? Paleta. Simple, pueblerina. La misma palabra que usaba el Ara. Tomé una foto mental del mensaje. No necesitaba más pruebas. La traición era completa, un tapiz tejido con hilos de desprecio, engaño y cobardía. Mi matrimonio no era una farsa, era una jaula. Y yo acababa de encontrar la llave. Pasaron 3 días. 3 días en los que fui la esposa modelo. Sonreí en el desayuno, asentí a las trivialidades de Leandro y me mantuve invisible. Él pareció aliviado, probablemente pensando que yo había aprendido la lección. Mientras tanto, yo pasaba las noches en mi oficina improvisada, moviendo hilos, contactando a mi abogada y preparando metódicamente el escenario para el acto final. La llamada llegó el miércoles por la tarde. Era el Ara. Isadora, necesitamos que vengas a casa esta noche. Es una reunión familiar urgente. A las 8. Su tono era imperioso, el de una reina convocando a un súbdito. Allí estaré, respondí con una calma que la desconcertó. Llegué puntualmente a las 8 a la imponente casa de mis suegros, la misma casa donde había sido humillada tantas veces. Estaban todos reunidos en el salón principal, Román en su sillón de cuero, presidiendo la escena como un rey destronado, el Ara a su lado, con una expresión de mártir, y Gael y Leandro en el sofá, con aire de gravedad ensayada. Román se aclaró la garganta. Isadora, te hemos llamado porque la situación se ha vuelto insostenible, comenzó, con un tono pomposo. Este matrimonio, francamente, ha sido un error. Está dañando la reputación de nuestra familia en un momento muy delicado. El Ara tomó el relevo. Querido, lo que tu suegro intenta decir es que te estamos dando una oportunidad para enmendar las cosas. Me lanzó una mirada condescendiente. Hemos decidido establecer unas condiciones. Primero, dejarás ese trabajo tuyo con el ordenador. Es una distracción vergonzosa. Segundo, aprenderás a ser una anfitriona adecuada, a gestionar un hogar como es debido. Y tercero, hizo una pausa dramática, empezarás a cumplir con tus deberes conyugales.
Es hora de que le des un heredero a Leandro. Me quedé mirándolos, dejando que el eco de sus ridículas exigencias flotara en el aire. Leandro me miraba con una mezcla de arrogancia y expectación, como si esperara que me derrumbara y aceptara agradecida. ¿Y si no acepto?, pregunté suavemente. Entonces Leandro solicitará el divorcio, sentenció Román. Y te irás con lo puesto. Tenemos un acuerdo prenupcial excelente, y te haremos firmar un acuerdo de confidencialidad. No dirás una palabra de esto a nadie. En lugar de llorar o suplicar, una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. ¡Qué coincidencia!, dije, mi voz clara y resonante en el silencio tenso. Yo también quería hablar de terminar este matrimonio. Aunque no exactamente de un divorcio. Me incliné hacia adelante, saboreando el momento. Más bien, de una anulación. Por fraude. La palabra, fraude, cayó en la habitación como una piedra en un estanque. Primero, silencio. Luego, una carcajada incrédula de Gael. Fraude. ¿Estás loca? ¿Qué vas a alegar? ¿Que no sabías que te casabas con alguien superior a ti? Román y Elara intercambiaron una mirada de fastidio, como si yo fuera una niña teniendo una rabieta. Leandro negó con la cabeza, una sonrisa condescendiente en sus labios. Isadora, no te hagas esto a ti misma. No tienes nada. ¿Estoy segura?, respondí, manteniendo mi sonrisa. Justo en ese instante, mi teléfono vibró sobre la mesita de café. Lo había dejado allí a propósito. Miré la pantalla. El nombre que brillaba era Amancio Vargas. Levanté la vista hacia Román. ¿Conoce a un tal Amancio Vargas, suegro? Creo que ha estado intentando conseguir una reunión con él durante meses. El color desapareció del rostro de Román. Amancio Vargas no era solo un inversor, era una leyenda en el mundo de la tecnología y el capital riesgo. Era el Midas del sector, el hombre al que todos querían impresionar. Román había estado moviendo cielo y tierra para presentarle su patético plan de rescate. Deslicé el dedo para aceptar la llamada y activé el altavoz. La voz de Amancio, grave y llena de autoridad, llenó la sala. Isadora, hija mía. Perdona que te moleste a estas horas. Solo una cosa rápida. Mi equipo acaba de terminar el análisis final de la propuesta de Industrias Román. Es un desastre, tal como predijiste. No vale ni el papel en el que está impreso. ¿Estás absolutamente segura de que quieres que rechacemos formalmente la oferta de compra que les hicimos por cortesía? Sé que es tu suegro, pero como me dijiste, los negocios son los negocios. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Se podía oír el latido de los corazones. La mandíbula de Román estaba tan apretada que parecía que iba a romperse los dientes. Elara miraba de mí al teléfono, con los ojos desorbitados por la incomprensión. Gael había dejado de reír. ¿Y Leandro? Leandro me miraba como si me viera por primera vez. Gracias por la confirmación, Amancio, dije con una voz perfectamente calmada. Procederemos como lo hablamos. Rechaza la oferta. Te llamo mañana. Colgué la llamada y volví a mirar a la familia congelada frente a mí. ¿Oferta de compra?, susurró Elara finalmente. Oh, sí, respondí, disfrutando cada sílaba. Verán, la firma de capital riesgo que Amancio representa, Innovatech Capital, es mía. Yo soy la socia mayoritaria. Y yo soy quien ha estado evaluando la petición de rescate de su empresa durante las últimas 6 semanas. Si la llamada de Amancio había sido una grieta en su mundo, lo que vino después fue el terremoto que lo derribó por completo. La negación todavía luchaba en sus rostros, la idea era demasiado monstruosa para que sus mentes arrogantes la procesaran. Mientes, espetó Leandro, su voz un graznido. Siempre has sido una mentirosa. Es un truco. ¿Un truco?, repetí, levantando una ceja. De mi bolso, saqué una carpeta de cuero que había preparado meticulosamente. La abrí y deslicé un documento sobre la mesa de caoba.
Entonces quizás esto aclare las cosas. Román cogió el papel con manos temblorosas. Era una copia de la escritura de una propiedad. Su propiedad. La casa en la que estábamos sentados. El documento mostraba claramente que la casa había sido comprada hacía 3 meses por una sociedad de responsabilidad limitada llamada Phoenix Holdings. Phoenix Holdings, musitó Román, sin entender. Es mi sociedad de inversión personal, expliqué con una paciencia casi quirúrgica. Compré esta casa directamente al banco justo antes de que la ejecutaran por impago de la hipoteca. De nada. Hice una pausa, permitiendo que la información se asentara. Por favor, consideren esto como un aviso de desalojo formal. Tienen 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Como propietaria, soy bastante generosa, ¿no creen? El ara emitió un sonido ahogado, una mezcla de jadeo y sollozo. Se llevó una mano al pecho, como si no pudiera respirar. Leandro se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de furia impotente. Tú no puedes hacer esto. Yo soy tu esposo. Ah, y eso nos lleva al punto final, dije, sacando mi teléfono de nuevo. Hablemos de fraude, Leandro. Hablemos de entrar en un matrimonio bajo falsas premisas. Navegué hasta un archivo de audio. Recordarás nuestras sesiones de terapia prematrimonial con el pastor. Ambos firmamos un consentimiento para que se grabaran. Son perfectamente admisibles en un tribunal. Pulsé, play. La voz de Leandro, segura y arrogante, llenó la habitación. Era un clip de su sesión individual. Honestamente, solo necesito a alguien estable, alguien simple que no me dé problemas. Isadora es perfecta. Ella se ocupará de la casa y me dará la apariencia de estabilidad que necesito mientras yo persigo mis verdaderas pasiones. ¿La intimidad física no es una prioridad para mí en este matrimonio? Pulsé, stop. El silencio era ahora un arma. La prueba era irrefutable, su engaño expuesto en sus propias palabras. El color había abandonado por completo el rostro de Leandro. Su plan, su desprecio, todo estaba al descubierto. La esposa simple acababa de demostrar que era la única persona en la habitación que siempre había tenido el control. El colapso fue inmediato y espectacular. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta, viga por viga, hasta que solo quedaron escombros. El ara fue la primera en romperse. El sonido ahogado que había emitido se convirtió en un gemido agudo. Se dejó caer en el sofá, su rostro, normalmente maquillado a la perfección, ahora era una máscara pálida y flácida de shock. No. No puede ser, balbuceaba, mirando al vacío. Mi casa. Su identidad, construida sobre la base de esa casa, de ese estatus social, se estaba desintegrando ante sus ojos. Román permaneció congelado, con la escritura de la casa todavía en sus manos. Su rostro, que siempre había sido un lienzo de arrogancia y autoridad, ahora estaba completamente en blanco. Parecía un hombre que había recibido un golpe directo en la cabeza. Su empresa, su hogar, su legado, todo se había evaporado en menos de 10 minutos, y la arquitecta de su ruina era la mujer a la que había despreciado como a un insecto. Gael, que siempre tenía una respuesta sarcástica para todo, estaba mudo. Miraba de mí a su hermano, y luego a sus padres, con una expresión de pura incredulidad. La dinámica de poder que había conocido toda su vida se había invertido de una manera tan violenta que no podía procesarla. Pero la reacción más fascinante fue la de Leandro. Su furia inicial se disolvió en pánico, y el pánico se transformó en una desesperación abyecta. Dio un paso vacilante hacia mí, sus manos extendidas en un gesto de súplica. Isadora, por favor, tartamudeó, su voz irreconocible. Podemos hablar de esto. Fue un error. Yo te amo. De verdad que te amo. Solo estaba asustado, confundido. La palabra, amor, saliendo de sus labios en ese momento era tan obscena que casi me reí. ¿Me amas?, pregunté, mi voz fría como el hielo. ¿O amas la idea de no quedarte en la calle?
¿Amas la posibilidad de que yo salve la empresa de tu padre? ¿Amas no ser humillado públicamente? Se arrodilló. Fue un gesto tan patético, tan teatral, que me revolvió el estómago. Haré lo que quieras, Isadora. Lo que sea. Podemos empezar de nuevo. Seré el esposo que mereces. Te lo juro. De repente, la puerta del salón se abrió y la cacofonía comenzó. Elara empezó a sollozar ruidosamente, acusando a Román. Es tu culpa. Tu orgullo nos ha arruinado. Román, despertando de su estupor, le gritó a Leandro. Tú. Te casaste con ella. ¿Cómo no pudiste ver quién era? Gael simplemente se levantó y salió de la habitación, incapaz de soportar la escena. En medio de ese caos, de esa implosión familiar, yo permanecí sentada, observando. El poder no era solo tener el dinero o las propiedades. El verdadero poder era la calma en medio de su tormenta, la claridad mientras ellos se ahogaban en las consecuencias de sus propias acciones. Dejé que el caos se arremolinara durante un minuto más, permitiéndoles ahogarse en su propia histeria. Luego, con una voz tranquila pero que cortó el aire como un látigo, hablé. Suficiente. Sorprendentemente, se callaron. Todos se giraron para mirarme, sus rostros marcados por el pánico y la desesperación. Leandro todavía estaba de rodillas, una imagen patética de la derrota. No hay nada que hablar, continué, mi tono era el de una directora ejecutiva cerrando un trato, no el de una esposa herida. Solo hay términos. Y van a escucharlos. Saqué mi teléfono una vez más, pero esta vez no era para reproducir una grabación. Marqué un número. Sofía, ¿estás en altavoz? Bien. Quiero que mis parientes políticos escuchen esto directamente de mi abogada. La voz nítida y profesional de Sofía, mi mejor amiga y una de las abogadas más brillantes de la ciudad, llenó la habitación. Buenas noches a todos. Soy Sofía Reyes, la abogada de la señora Isadora. Permítanme resumir la situación para que no haya malentendidos. La presencia de una tercera persona, una profesional externa, solidificó la nueva realidad. Ya no era una pelea familiar. Era una transacción legal. Punto 1, dijo Sofía, su voz implacable. Mañana a primera hora, presentaremos una petición de anulación del matrimonio basada en fraude. Como han escuchado, tenemos pruebas de audio irrefutables que demuestran que el señor Leandro entró en este matrimonio con la intención premeditada de engañar a mi clienta, sin ninguna intención de consumar una relación marital genuina. Además, tenemos pruebas de una relación extramatrimonial que él mantenía, lo que refuerza el carácter fraudulento de sus acciones. Leandro se encogió como si lo hubieran golpeado. Punto 2, continuó Sofía. Se le exigirá al señor Leandro la devolución íntegra de todos los regalos de boda de valor, incluyendo el reloj de lujo que mi clienta le regaló y su parte del dinero recibido. Un desglose completo será enviado a su abogado, si es que pueden permitirse uno. Punto 3. Como la propietaria legal de este inmueble, mi clienta reitera su oferta de 30 días para que desalojen la propiedad. Si no lo hacen, iniciaremos un proceso de desahucio inmediato. No habrá extensiones. Y finalmente, punto 4, concluyó Sofía. Cualquier intento de contactar, acosar o difamar a mi clienta resultará en una orden de alejamiento y posibles acciones legales por daños y perjuicios. ¿Ha quedado todo claro? Nadie respondió. El aire estaba cargado de derrota. Miré a Leandro, que ahora sollozaba en silencio en el suelo. Miré a Elara, que parecía haber envejecido 10 años en una hora. Miré a Román, un hombre roto. Creo que sí, Sofía. Gracias, dije y colgué. Me levanté, alisé mi vestido y me dirigí hacia la puerta. Al pasar junto a Leandro, me detuve. Él levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿Por qué?, susurró. Me incliné ligeramente. Porque confundieron la amabilidad con la debilidad, respondí en voz baja, solo para él. Y ese fue su primer y último error. Pasaron 6 meses.
6 meses en los que el eco de aquella noche se fue desvaneciendo, reemplazado por el zumbido productivo de mi nueva vida. Me mudé de aquel apartamento cargado de malos recuerdos a un loft en el distrito financiero, un espacio minimalista y lleno de luz que era enteramente mío. Mi oficina ya no era un rincón improvisado, sino un piso entero en uno de los edificios más modernos de la ciudad, con un equipo de jóvenes brillantes que compartían mi visión. La anulación se concedió sin problemas. El abogado de Leandro, un tipo de tercera categoría pagado por un amigo de la familia, intentó argumentar angustia emocional, pero Sofía desmanteló su caso en menos de 15 minutos presentando las pruebas. El juez no solo anuló el matrimonio, sino que reprendió a Leandro en la sala del tribunal por su deplorable y calculada crueldad. Las noticias sobre la caída de la familia se extendieron como un reguero de pólvora por los círculos sociales que tanto les importaban. La historia era demasiado jugosa para mantenerla en secreto: el patriarca arruinado, la matriarca desalojada, el hijo dorado expuesto como un fraude. Perdieron todo lo que valoraban, su casa, su empresa, que finalmente se declaró en bancarrota, y lo más importante para ellos, su preciada reputación. A través de Sofía, me enteré de los detalles. Román y Elara se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras, un golpe mortal para su orgullo. Elara tuvo que vender sus joyas y bolsos de diseñador para pagar las deudas. Gael, de alguna manera, se distanció de ellos, intentando salvar su propio pellejo. Y Leandro, su destino fue el más irónico. Sin el apellido de su familia para protegerlo y sin mi dinero para sostenerlo, tuvo que enfrentarse al mundo real por primera vez en su vida. Escuché que trabajaba como agente comercial, vendiendo seguros por teléfono. La mujer con la que me engañaba, Valeria, lo abandonó en cuanto se dio cuenta de que su príncipe era solo un farsante sin un céntimo. Un día, mientras revisaba unos documentos, me detuve en el archivo de la investigación que había hecho sobre la familia de Leandro antes de la boda. Lo abrí, casi por curiosidad morbosa. Y entonces lo vi, una nota que había escrito para mí misma en aquel entonces, un pensamiento que había tenido pero que decidí ignorar, cegada por la esperanza. Su situación financiera es precaria. La empresa está al borde del colapso. ¿Es su interés en mí genuino o una estrategia de supervivencia? En ese momento, la última pieza del rompecabezas encajó. Esto no fue solo una prueba que él falló, fue una prueba que yo, conscientemente, le había puesto. Me casé con él sabiendo de su desesperación. Quería ver si, a pesar de todo, elegiría la honestidad. Si vendría a mí y me diría: Isadora, mi familia está en problemas. Necesitamos ayuda. Si lo hubiera hecho, le habría dado el mundo. Pero no lo hizo. Eligió el engaño, la manipulación, el desprecio. Y al hacerlo, selló su propio destino. No me había casado con un hombre esperando que cambiara. Me había casado con él para confirmar exactamente quién era. Un martes por la tarde, lluvioso y gris, salía de una reunión cuando me topé con él. Leandro. Estaba de pie bajo el toldo de una cafetería, intentando protegerse de la lluvia. Llevaba un traje barato que le quedaba grande y un maletín gastado. Parecía más delgado, y las líneas de preocupación habían reemplazado la arrogancia en su rostro. Nuestros ojos se encontraron, y por un instante, vi un destello de pánico en los suyos. Intentó darse la vuelta, pero era demasiado tarde. Me acerqué con calma. Hola, Leandro, dije, mi voz neutra. Él tragó saliva. Isadora. Hola. No sabía dónde mirar. El hombre que una vez había llenado cada habitación con su presencia ahora parecía querer encogerse hasta desaparecer. Lamento todo, susurró, las palabras apenas audibles por encima del ruido del tráfico. Fui un idiota. Lo siento de verdad. Lo miré, y por primera vez, no sentí ni ira ni dolor. Solo sentí una especie de lástima distante. La lástima que se siente por un extraño que ha tomado todas las decisiones equivocadas. El problema nunca fue que no me amaras, Leandro, le dije suavemente, y vi la sorpresa en sus ojos. El problema fue que ni siquiera me respetaste lo suficiente como para decirme la verdad. Me viste como una solución,
como un objeto, como una simple herramienta para tus fines. Nunca me viste como una persona. No esperé una respuesta. Asentí levemente y seguí mi camino, dejando que la lluvia lavara el último vestigio de nuestro pasado. Mientras caminaba de regreso a mi oficina, con el horizonte de la ciudad extendiéndose ante mí, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. No sentía alegría por su caída. La venganza, descubrí, es un plato que se sirve frío, pero que deja un regusto amargo. No me regodeaba en su miseria, pero estaba inmensamente satisfecha con mi propia liberación. Me di cuenta de que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias o en el tamaño de tu casa. Se mide en la libertad de ser tú mismo, sin disculpas. Se mide en la capacidad de establecer tus propios términos y vivir de acuerdo con tus propios valores. Mi familia política me había juzgado por mi apariencia, por mi coche, por mi ropa. Habían basado todo su sistema de valores en la frágil fachada del estatus. Y cuando esa fachada se derrumbó, no les quedó nada. Yo, en cambio, había construido mi vida sobre una base de trabajo duro, inteligencia y, sobre todo, autenticidad. Había elegido ser fiel a mí misma, incluso cuando eso significaba soportar el desprecio en silencio. Y al final, esa fue mi verdadera victoria. A veces, la mejor respuesta al juicio de los demás no es discutir o defenderse. A veces, la mejor respuesta es dejarlos seguir con sus suposiciones erróneas, mientras tú, en silencio, construyes un imperio. Y luego, cuando llegue el momento, no tienes que decir nada. Simplemente les dejas ver la verdad, y observas cómo su mundo de mentiras se hace añicos contra la sólida realidad de quién eres en realidad.